Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios, que hoy estoy fuera del lugar habitual donde estamos estudiando. Ahora mismo me encuentro aquí en Bruselas, en Bélgica, donde hemos tenido un fin de semana, créeme que extraordinario. Hemos tenido aquí diferentes cultos, 4 cultos, 3 el sábado y 1 ayer domingo. Bastante gente que ha venido de fuera, ha venido una familia desde Italia, una familia de Alemania, varias familias de Holanda, bastantes personas aquí de Bruselas, y hemos tenido un tiempo con la iglesia aquí, Centro Evangélico Vida Nueva en Bruselas, increíble. Ha sido un tiempo maravilloso donde hemos podido compartir la palabra del Señor y también estar compartiendo con los hermanos. Vamos a compartir hoy en el capítulo 18 de Mateo. Ya el viernes terminábamos de ver el capítulo 17, donde curiosamente en el último versículo dedicamos 2 devocionales, y hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer el primer versículo, que así nos dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Con este versículo comenzamos este capítulo 18, donde nos vamos a encontrar, unas cuantas historias, ¿verdad? Como por ejemplo esta primera que leemos, que es una verdadera lección de humildad que le va a dar el Señor a los discípulos, que Dios mediante vamos a estar viendo durante toda esta semana. Después lo que nos vamos a encontrar, vamos a ver una advertencia que Jesús va a hacer contra el pecado. También vamos a ver, a partir del versículo 10, lo que allí nos vamos a encontrar es una parábola muy conocida por todos nosotros, que es la parábola de la oveja perdida. Luego también el Señor hablará de cómo tenemos que perdonar a un hermano. Y por último, allí nos vamos a encontrar nuevamente con una parábola que nosotros la conocemos como la parábola de los 2 deudores. En esta ocasión, lo que nos estamos encontrando en este primer versículo del capítulo 18 es a los discípulos acercándose a Jesús con una inquietud que ellos tenían. Y esa inquietud era que no sabían quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Esta palabra mayor habla de importancia. De hecho, si tú te das cuenta, por ejemplo, en otras versiones, como pudiera ser una versión más actual, la Nueva Traducción Viviente, traduce este versículo diciendo que la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor fue: oye, Señor, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Por alguna razón ellos querían saber quién era el más importante o quién sería el más importante. A pesar de ya llevar mucho tiempo pegados al Señor, aún así tenían pensamientos terrenales en su interior y tenían el deseo de destacar arriba en el cielo. Aquí en la tierra parece que lo más importante siempre es ser mejor que el otro, ¿verdad? Hay un dicho tristemente que dice: tanto tienes, tanto vales, que hace referencia a que una persona es más o es menos importante dependiendo de las posesiones que tiene. Imagínate tú. Y desgraciadamente esto es una realidad. Parece que las personas que tienen más dinero son más importantes que aquellas personas que no tienen dinero o que tienen menos dinero. Y este pensamiento no solamente lo tiene la gente del mundo, no solamente este pensamiento está en la gente que no es creyente, sino que desgraciadamente también algunos creyentes tienen esta manera de pensar. Encontramos aquí a los discípulos teniendo esta mentalidad. Creo que desde el principio de la humanidad el ser humano siempre ha ido en busca de poder, siempre ha querido destacar. Las personas siempre han querido, tener el primer lugar. Pero la Biblia nos enseña que para nosotros poder llegar a ser grandes o llegar a ser importantes arriba en el cielo, nosotros tenemos que ser servidores aquí en la tierra. Muchas personas buscan el éxito terrenal por medio de su trabajo quizá, o por medio de las riquezas, o incluso por medio de la fama. Sin embargo, un creyente tiene que tener claro que el éxito terrenal lo vamos a encontrar logrando alinearnos con la voluntad que Dios tiene para nosotros. Nuestra grandeza no se cataloga por lo que conseguimos aquí en la tierra, sino que nuestra grandeza se cataloga
por lo que hacemos para el reino de los cielos. Cuando sigamos avanzando en este Evangelio de Mateo y lleguemos hasta el capítulo 23, allí en el versículo 11, nos vamos a encontrar con unas palabras dichas por el propio Señor Jesucristo, que dijo que el más importante entre nosotros es el que sea siervo de nosotros. También el apóstol Pablo enseñó en su carta que le escribe a los filipenses, allí en el capítulo 2 y en los versículos 3 y 4, que nosotros no podemos hacer nada por contienda. Nosotros no podemos hacer nada por vanagloria, sino que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con humildad. Y escucha esto, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Nuestro anhelo nunca tiene que ser el ser superiores a los demás, sino el ser siervo de los demás. Creo que hoy más que nunca los creyentes tenemos que tener un cambio de mentalidad. Pablo le dijo a los romanos, allí en el capítulo 12 y en el versículo 2, que nosotros tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque solo haciendo esto, dice Pablo, nosotros vamos a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los discípulos estaban preocupados y querían saber quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el más importante en el cielo. Y hoy me gustaría hacerte a ti una pregunta. ¿Estás buscando destacar sobre los demás? ¿Ese es tu anhelo? ¿Todavía tienes en tu interior querer ser el primero? ¿Quieres ser el más importante aquí en la tierra o arriba en el cielo? ¿Todavía sigues buscando la aprobación de los hombres, que los hombres te aprueben? ¿O por el contrario, lo único que te interesa y lo único que te preocupa es buscar la aprobación de Dios? En esta tierra, la gente importante son las que se enseñorean de los demás, los jefes, los directores, los encargados. Pero sin embargo, Jesús nos enseñó en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y en el versículo 43, que entre nosotros esta no puede ser la actitud, sino que si alguno quisiera decir que es grande entre nosotros, lo que tiene que hacer es ser siervo de los demás. Escucha bien lo que te voy a decir. Servir es la clave para ser grandes. El servicio nos hace grandes, el servicio nos exalta, nos engrandece, nos posiciona. Jesús dijo de sí mismo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y en el versículo 25, que Él no había venido aquí a la tierra para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A pesar de que Jesús es el Rey de Reyes y de que el Señor es el Señor de Señores, Él no usó esta potestad ni esta autoridad para enseñorearse de los demás, sino todo lo contrario. El Señor usó esto para convertirse en siervo de todos nosotros. Espero que entiendas que aquí no se trata de títulos, de cargos, de posiciones. Aquí se trata de servir a los demás. Aquí se trata de entregar nuestra vida. O como dice también el apóstol Pablo, cuando escribe esa preciosa epístola, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 15, que tenemos que encontrar placer, no solamente en gastarnos por amor de los demás, sino incluso en gastarnos a nosotros mismos por amor de los demás. Servir marca la diferencia. Servir nos asemeja a Jesús. Dios pudo exaltar a Jesús hasta lo sumo porque Jesús sirvió hasta lo sumo. ¿Quieres ser importante aquí en la tierra? Bueno, entonces sirve. Es así de sencillo. El servidor es engrandecido. El que se humilla, dice la Biblia, Dios lo va a exaltar. No te preocupes porque Dios mediante, vamos a seguir aprendiendo, estudiando sobre este tema en los próximos devocionales. Servir te hace grande. Servir marca la diferencia. Seamos servidores de los demás. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por dejarnos ser tus siervos, tus servidores. Señor, oramos en este día, en esta mañana, para que podamos seguir sirviéndote no solamente a ti, sino a tus hijos también, a tu preciosa iglesia. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias por el fin de semana tan especial, tan hermoso que hemos podido tener. Bendícenos, mi Dios, en este día, en esta nueva semana. Te lo rogamos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén
y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Te pido por favor, como cada lunes, que compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, qué se compartió, cuál fue el versículo central del cual se desglosó toda la predicación, qué frases te llamaron la atención. Por favor, comparte conmigo lo que aprendiste ayer en tu iglesia. Te mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo desde aquí, desde Bruselas. Estoy literalmente congelado, tengo las manos, me las voy turnando para agarrar la Biblia. Con una agarro la Biblia, con otra me meto la mano en el bolsillo. Tengo la cara congelada, un canario no está preparado para estas temperaturas. Te voy a mostrar aquí donde nosotros nos reunimos. Este lugar hermoso aquí en Bruselas, aquí es donde nosotros tenemos las reuniones, en este lugar. Esta casa que es preciosa, es una especie como de teatro. Aquí nos reunimos, la iglesia en Bruselas, estos son los aparcamientos y bueno, es un lugar de verdad que precioso. Dios mediante, sería bueno que todos los que quieran y puedan venir a conocer. Y aquí estamos, Centro Evangélico Vida Nueva en Bruselas, siempre reuniéndonos aquí con los hermanos. Te mando un frío saludo desde aquí que estoy congelado. Nos vemos mañana, Dios mediante, bendiciones.